Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal y probablemente una de las personas con mayor poder económico a nivel global, acaba de advertir de que se avecinan nuevas quiebras bancarias. Esto podría dar lugar a una gran crisis financiera como la que vivimos en el año 2008, que se inició con la famosa quiebra de Lehman Brothers. Esto podría tener serias consecuencias para nuestras inversiones y nuestros ahorros. Por este motivo, tanto si inviertes en bolsa como si no, este vídeo te será de utilidad. Además, te mostraré cómo puedes proteger tu capital y tus inversiones ante este nuevo riesgo. El reloj ha comenzado a contar y cada vez más bancos están al límite. Además, el reciente repunte de la inflación podría acelerar este proceso tal y como te voy a demostrar a continuación. En este vídeo te voy a mostrar cómo podría evolucionar la situación actual y qué factores tienes que vigilar para evitar estos problemas. Te voy a mostrar algunas de las recomendaciones que han dado algunos de los mejores expertos para navegar en este entorno económico y no solo proteger nuestras inversiones, sino incluso beneficiarnos, ya que por increíble que parezca, incluso en crisis como la del año 2008, muchas inversiones subieron de valor en bolsa y a continuación te voy a mostrar también ejemplos concretos de esto. Es muy importante comprender lo que ha dicho Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dado que mucha gente no está prestando atención. El sistema financiero es como el pulmón de la economía. Si deja de funcionar, todo lo demás se para. Las dos mayores crisis que se recuerdan tanto para la economía como para la bolsa, que han sido el crack del 29 y la del año 2008, ambas fueron provocadas por fallos en cadena del sistema financiero y bancario. En la actualidad, el sistema bancario es como un dominó, todas las piezas están conectadas y los activos de un banco son los pasivos de otro banco, con lo cual lo que sucede en un banco acaba afectando a otros bancos. Por este motivo, cuando quebró Lehman Brothers en el año 2008, desencadenó una reacción en cadena, como puedes ver en la siguiente imagen, donde acabaron quebrando más de 500 bancos americanos, dando lugar a fuertes caídas en bolsa, un aumento del desempleo y un frenazo en seco de la economía. El famoso crack del año 29 fue provocado por una reacción en cadena en el sistema bancario, donde las primeras quiebras desembocaron en más de 4.000 quiebras bancarias, dando lugar a una de las épocas económicas más difíciles a nivel global. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para explicar a los políticos la situación actual de los bancos. Primeramente le preguntaron: sabemos que suele haber un efecto contagio en el sistema bancario. ¿Están ustedes preparados desde la Reserva Federal para evitar un impacto a nivel global del sistema financiero? A lo cual Jerome Powell respondió lo siguiente: hemos identificado estos bancos y estamos empezando a vigilarles. Estamos investigando si tienen un plan para absorber pérdidas y si tienen liquidez. Son bancos con un alto porcentaje de depósitos que no están garantizados y que tienen un alto porcentaje de préstamos inmobiliarios. Tendremos este problema por varios años. Habrá más crisis bancarias. De este fragmento ya podemos deducir que incluso la Reserva Federal se está preparando para nuevas quiebras bancarias, pero también nos ha dado pistas de los tres problemas individuales que tenemos que comprender para tener una imagen global del problema general. Actualmente hay una sensación de complacencia en los mercados financieros y mucha gente ya ha olvidado la crisis bancaria que vivimos el año pasado. Ahí es precisamente donde aparecen los problemas. No debemos olvidar que el activo combinado de todos los bancos que quebraron el año pasado superaba los 500 billones de dólares. Para poner esto en perspectiva, la quiebra de Lehman Brothers era ligeramente superior con 600 billones de dólares. El primero de estos problemas, y que tenemos que comprender tal y como ha explicado Jerome Powell, es que hace varios años los bancos comenzaron a acumular cantidades muy importantes de bonos gubernamentales en busca de mayor rentabilidad, y dado un tratamiento favorable que tenían a nivel contable por parte de los reguladores, empezaron a invertir masivamente en estas inversiones, que históricamente se consideraban muy seguras, pero el reciente aumento tan dramático de la inflación ha provocado que los tipos de interés hayan pasado del 0% al 5%, afectando significativamente al valor de estas inversiones. Esto es muy sencillo de comprender en la práctica. Los bancos tienen grandes cantidades de bonos comprados, por ejemplo, al 2% de rentabilidad anual, y en la actualidad los gobiernos están emitiendo bonos con rentabilidades de hasta el 5%, con lo cual, obviamente, estos bonos comprados con anterioridad tienen que bajar mucho de valor para equipararse a la rentabilidad que están ofreciendo los bonos actuales. Sin embargo, los bancos tienen el balance lleno de estos activos. En teoría, los bancos podrían aguantar estos bonos hasta el vencimiento y los gobiernos les devolverían el capital que han invertido. El problema comienza con que gran parte de este dinero con el que se compraron esos bonos gubernamentales hace años
no era de los propios bancos, sino que normalmente es de los depositantes, gente normal como tú y como yo que ha depositado su dinero en el banco. El problema viene cuando los depositantes se dan cuenta de este riesgo y acuden a los bancos en masa a recuperar su dinero. De esta forma, el banco se ve obligado a vender estos bonos por un valor muy inferior al que le invirtieron en su día. De esta forma, puede darse el caso de que no tengan el suficiente dinero para devolvérselo a los depositantes, y aquí es donde ocurre la famosa quiebra bancaria, y eso se puede extender por todo el sistema bancario. Lo que sucede a continuación, además, es que nadie se fía de nadie y el sistema bancario deja de prestar dinero, tanto a las empresas como a los individuos, con lo cual se frena ese pulmón financiero del cual hablábamos y se da lugar a crisis como la del año 2008 o el crack del 29, que son las más peligrosas y las que tenemos que tratar de evitar. Quiero que prestes mucha atención al siguiente gráfico, que es muy revelador acerca de este problema del que te estoy hablando. Puedes ver cómo desde que subieron los tipos de interés, los bancos centrales, las pérdidas latentes en este tipo de inversiones para los bancos americanos ya acumulan un déficit de más de 600 billones de dólares. Para ponerte en perspectiva esta enorme cifra de esas pérdidas potenciales que tendrían que asumir los bancos si los depositantes deciden retirar su dinero y se ven obligados a vender estos bonos, esto representa el 25% del capital propio de todo el sistema financiero americano. La Reserva Federal y otros bancos centrales obviamente que conocen este problema, y para evitar que los bancos tengan que malvender estos bonos en el mercado en el caso de que los depositantes pidan su dinero, crearon un programa especial de financiación a corto plazo para evitar este gran problema, que se conoce bajo las siglas BTFP. El problema es que este fondo especial para rescatar bancos acaba de agotar todos sus fondos el pasado 11 de marzo y recientemente acabamos de ver cómo el New York Community Bank ha empezado a tener problemas y ha precisado esta vez de un nuevo rescate, y afortunadamente lo ha logrado de un pequeño grupo de inversores privados, pero porque se trataba de un pequeño banco. Es irónico pensar que este pequeño banco, el New York Community, el año pasado rescató a otro banco en problemas que era el Signature Bank. Aquí podemos ver este efecto en cadena de cómo los activos tóxicos de un banco se han acabado llevando por delante a otro banco a su vez. Antes de pasar a ver el segundo problema, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. El problema número 2 está interconectado con el problema número 1 y está relacionado con los tipos de interés. Durante los últimos años, en busca de rentabilidad, los bancos no solo compraron en gran cantidad estos bonos gubernamentales con una bajísima rentabilidad, sino que también se aventuraron a ofrecer préstamos inmobiliarios con mucho más riesgo que el préstamo hipotecario residencial para viviendas o apartamentos que solían otorgar. Y estos son los préstamos comerciales, que se enfocan normalmente en oficinas o centros comerciales. Pero de repente llegó el COVID y lo cambió todo. Por un lado, la gente comenzó a teletrabajar, con lo cual la necesidad de oficinas es menor y muchos edificios presentan una menor ocupación. Y el auge del comercio electrónico hizo que muchos centros comerciales, especialmente los de menos calidad, tuvieran una menor afluencia de consumidores. Para terminar de agravar el problema, la Reserva Federal de nuevo se vio obligada a subir drásticamente los tipos de interés por la llegada de la inflación. ¿Qué sucede con esto? Que si ya de por sí la demanda de edificios de oficinas era muy baja, ahora es todavía menor, porque cuando suben los tipos de interés el valor de las propiedades inmobiliarias tiende a bajar. De hecho, en muchos de estos edificios, con el nuevo tipo de interés no cubren los ingresos que tienen por alquiler, y en algunos sitios estamos viendo bajadas de precios de edificios de oficinas de hasta el 60 o el 70%. Y pensemos que muchos de los bancos han prestado enormes cantidades de dinero que no van a recuperar debido al bajo valor de esas propiedades. Y de nuevo aquí se da el efecto en cadena del sistema bancario. Como todo el mundo ya conoce de este problema, nadie está prestando dinero para financiar esta clase de inversiones inmobiliarias. Con lo cual el problema se agrava más todavía, porque nadie está invirtiendo y los vendedores forzados que tienen que vender estos edificios acaban malvendiéndolos a un precio muy bajo y no le pueden devolver el dinero que le debían a los bancos. Una vez que hemos comprendido estos dos primeros problemas, ya podemos deducir cómo podemos tomar medidas inmediatas para proteger nuestro capital. Por un lado, a la hora de depositar nuestro dinero en el banco, tenemos que investigar aquellos que sean más solventes. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, en el informe anual que están obligados a publicar los principales bancos, especialmente los que cotizan en bolsa, podemos ver la exposición que tienen a esta clase de activos inmobiliarios, dado que no es lo mismo poseer los edificios de oficinas tipo A, que son los más demandados y los de más calidad, que siempre van a tener demanda, comparados con los tipo C.
Entonces tenemos que comparar cuánto representan respecto al balance total. Segunda comprobación que sería conveniente realizar: tratar de ver qué exposición tienen a estos activos complicados de bonos gubernamentales para saber el riesgo que está asumiendo el banco. En este balance que he obtenido del informe anual del Bank of America, puedes ver como la línea problemática es una que pone Held to Maturity. Estos son estos bonos que han perdido valor. Puedes ver cómo están registrados a un valor de coste de 600 billones, pero si te fijas bien, donde ponen Fair Value aparece 496 billones de dólares. Esto representa el valor actual que tendrían esos bonos si el banco los decidiera vender a su precio actual de cotización. Esto representa una pérdida latente de más de 100 billones de dólares. Una vez que ya conocemos la magnitud de esa potencial pérdida latente que todos los bancos en la actualidad tienen en mayor o en menor medida, es ir a compararla con el capital propio del banco, o también conocido como equity, que podemos ver en el caso del Bank of America es de 291 billones de dólares. Con lo cual podemos ver que tiene un colchón significativo para soportar esa posible pérdida, ya que solo representa un 30% del capital del banco, con lo cual podríamos establecer que pasa esa comprobación. El tercer problema está relacionado con la dramática subida que han tenido los tipos de interés. Y uno aquí podría pensar, bueno, es sencillo, la Reserva Federal podría bajar los tipos y aliviar esta presión tanto en el sector inmobiliario de estas propiedades que hemos especificado y en los bonos gubernamentales. El problema es que es como la pescadilla que se muerde la cola. Si bajamos los tipos de interés, es altamente probable que la inflación vuelva a repuntar, generando un problema superior más adelante en el tiempo, donde la Fed incluso podría verse obligada a subir los tipos de interés a un nivel superior al actual. Antes de pasar a ver algunos de los consejos que nos han dado algunos de los mejores inversores a nivel mundial para protegernos o incluso beneficiarnos de esta situación, quiero recordaros que muchos de vosotros nos habéis preguntado por las formaciones del arte de invertir, y tengo que comunicaros que ya están completas todas las plazas en la convocatoria actual. Sin embargo, más adelante haremos nuevas convocatorias. Por este motivo, si estás interesado en aprender a invertir de una forma profesional para poder acelerar tu proceso de generación de capital, te recomiendo que dejes tu email en el link que encontrarás en la descripción de este vídeo y te notificaremos de futuras convocatorias. Ray Dalio es el fundador del mayor fondo de inversión de toda la historia, Bridgewater, con más de 100 billones de dólares bajo gestión, y nos ha dado una serie de consejos muy interesantes para navegar ante este potencial riesgo. Ray Dalio siempre recomienda ante estos riesgos macroeconómicos una cartera diversificada y que la inversión en acciones nacionales o internacionales sea la que tenga más peso dentro de esta cartera. Más adelante veremos qué consejos específicos da. De igual forma, también recomienda tener un poco de oro en la cartera, entre un 10 y un 15%, dado que históricamente ha tenido un buen comportamiento ante estos periodos de inflación o de incertidumbre bancaria o a nivel del sistema financiero. Podemos invertir en oro de múltiples maneras. Una de las más sencillas es a través de ETF relacionados con el oro. Podemos invertir en empresas mineras de oro, aunque tienen una volatilidad mayor y una complejidad mucho más elevada y han dado históricamente peor rendimiento que el propio oro. Y la tercera forma, y muy interesante, y en alguna de ellas ha invertido Ray Dalio, que es invertir en compañías de royalties de oro, que es un negocio muy particular dentro de este sector. Algunas de las más conocidas dentro de este sector son Franco-Nevada, que cotiza bajo el ticker FNV, o Royal Gold, que cotiza bajo el ticker RGLD. De hecho, Royal Gold parece ser una de esas acciones invencibles. En el siguiente gráfico puedes ver cómo incluso en el año 2008, uno de los peores que se recuerdan en bolsa, su precio subió curiosamente de 34 a 48 dólares. Durante los últimos 20 años ha dado una media de rendimiento del 11% anual, incluyendo dividendos. De cara a completar una posible cartera con estas inversiones en acciones, una regla básica de diversificación es invertir al menos en 6 sectores diferentes y de calidad, que no estén muy correlacionados entre ellos, como podría ser, por ejemplo, el sector de consumo, el sector de salud o incluso tecnología, que se caracterizan normalmente por su calidad. Y al menos tener 10 acciones diferentes en cartera, a ser posible que sean negocios de calidad y con una baja deuda. Antes de pasar a ver una lista de acciones muy interesantes que tienen la particularidad de que subieron en la crisis del año 2008 y después continuaron subiendo y que cumplen estas características que mencionábamos antes, quiero recordarte que si te está gustando el vídeo le puedes dar like y compartirle con otra persona que le pueda ser de utilidad esta información. Y de igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. En la siguiente lista que te muestro a continuación puedes ver 7 acciones de mucha calidad que subieron incluso en el año 2008 en bolsa.
Destacan negocios como Netflix, Coca-Cola, Walmart o McDonald's. Esto tiene lógica porque son productos de uso diario a bajos precios que cualquiera se puede permitir, incluso en una ralentización económica. Una de las acciones más interesantes de esta lista es AutoZone, que cotiza en bolsa bajo el ticker AZO, a un precio de $3.000 por cada acción. Es una acción que casualmente poseo en mis fondos de inversión desde hace más de 8 años y que ha tenido un rendimiento excepcional. Puede parecer imposible que existan esta clase de acciones, compañías que incluso en algunas de las crisis más complicadas suban de valor y que posteriormente, además, cuando las cosas han estado bien, ha dado rendimientos de más del 20% anual de media. AutoZone se dedica a vender piezas de repuesto y de mantenimiento para automóviles. Podría parecer un negocio que no es muy glamuroso, pero piensa lo siguiente. Ante una recesión económica, la gente no compra automóviles nuevos, trata de usar los que tiene más antiguos, con lo cual se van a romper más a menudo, van a necesitar mayores tareas de mantenimiento y reparación, y eso es precisamente el producto y servicio que ofrece AutoZone, con lo cual suele ver cómo su negocio se acelera durante estos periodos económicos difíciles, lo cual provoca ese buen comportamiento en bolsa durante las crisis. En la actualidad, AutoZone cotiza en torno a su media histórica, que es de 19 veces sus beneficios anuales, curiosamente, a pesar de que es una acción de sobra conocida. Esta valoración incluso es más barata que la media actual de cotización de la bolsa, que está para el Standard & Poor's 500 en 25 veces beneficio. De igual forma, quiero mostrarte una lista de acciones que muestran lo opuesto a lo que comentábamos antes para que veamos lo que deberíamos evitar. Puedes ver cómo en la lista de las acciones que peor se comportan ante una gran crisis aparecen negocios de baja calidad como aerolíneas, bancos, aseguradoras o incluso empresas de casinos, ya que el turismo en este tipo de hoteles se suele limitar durante la crisis, donde la gente pues tiene que priorizar su gasto en otras necesidades básicas. Dentro de esta clase de acciones que tienen esa característica que podríamos calificar como anticrisis o contracíclicas, que se tienden a comportar bien en muchos escenarios económicos, hay acciones menos conocidas que esas que hemos visto antes. Un caso de esto es Constellation Software, otra acción en la que he invertido en mi fondo desde hace 10 años. Cotiza en la Bolsa de Canadá bajo el ticker CSU, a un precio de $3.700 por acción. La primera vez que decidí adquirir estas acciones para el fondo de inversión cotizaban a tan solo $250 por acción. Para que te hagas una idea, esta inversión, gracias a los dividendos y spin-offs especiales, se ha multiplicado por más de 20 veces en su valor. Constellation Software es un negocio muy interesante. Se dedica a comprar empresas de software mal gestionadas o que tienen una pequeña escala a nivel global. Lo que hace es mejorar estos negocios, subir los precios y ponerles en rentabilidad. De esta forma acaba comprándolas a un precio muy bajo y eso propulsa el crecimiento a futuro y que haya dado ese buen rendimiento en bolsa. Antes de pasar a ver la valoración de esta compañía, quiero recordaros que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir por vosotros mismos. Por este motivo no se tratan de recomendaciones de compra o de venta, simplemente son ejercicios ilustrativos para que comprendáis lo que tratamos de explicar o enseñar en el canal. Actualmente Constellation Software cotiza a una media de 26 veces beneficios esperados para este año, lo cual es ligeramente superior a su media histórica de 21 veces beneficios. Tengamos en cuenta que además es un negocio muy recurrente porque las empresas no pueden dejar de pagar su software. Vendan más o vendan menos, los clientes de Constellation tienen que seguir pagando porque al final necesitan el software para funcionar en su día a día. Por eso se convierte en un negocio tan predecible y tan recurrente y que soporta muy bien estas crisis. Todas estas crisis se acaban resolviendo de una forma u otra, al final es solo cuestión de tiempo, con lo cual es importante no entrar en pánico, que estéis formados, que tengáis conocimientos, porque al final eso es lo que os va a dar poder en el mundo de las inversiones y de la bolsa para saber cómo tenéis que navegar estos periodos complicados. Y si sabéis además optimizar vuestra cartera y rotar hacia inversiones atractivas que tengan un futuro prometedor, aunque a corto plazo hayan bajado de tiempo, el éxito está asegurado. Así que, sin más, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, házmelo saber en los comentarios para seguir creando contenido similar en el futuro. Un saludo y buena inversión.